Sí. Paso a la siguiente y última pregunta. Y esta va un poquito más profunda para cerrar. Cuando enfrentás decisiones complejas y difíciles, ¿cuál es tu proceso para decidir? Uf, Qué interesante. Sí. Me parece, a ver, Vayamos a punto de dolor, dale, gas. creo vamos, que dale. ahí la lógica de la complejidad, y por ahí para setear, digo, algo complejo no es algo difícil, sino es algo que nos excede, ¿no? Diría hasta en capacidad O a eso, de complejo para vos, interpretarlo, ¿no? Complejo para claro. vos, sí. Por eso, pero digo, che, a mí me excede, no es que es algo difícil o complicado, che, complicado, re complicado, pero ya hay una receta. Acá en lo complejo no hay receta. Creo que esa es un poco la lógica. Yo creo que lo que, sí. o lo que me sale a mí es con las herramientas que tenés, intentar entender, intentar racionalizar qué es lo que está pasando y generar la mejor aproximación o las mejores aproximaciones. Sí, lo que creo que es clave cuando estamos con lo complejo es tenemos que tener claro que no vamos a tener certezas y tenés que convivir con la incertidumbre. Coincido total. Y me das Pará. pie a lo que yo iba a decir. Déjame que voy yo, que siempre responderé a ustedes primero. Voy yo y me sumo a lo de gas. A mí, voy a ser visceral absoluto. Yo aplico intuición, aplico razón, hablo con gente, como que agoto todas las posibilidades. Tomo una decisión. Y generalmente cuando después lo pienso, digo el análisis, digo, yo creo que esto lo decidí desde el primer segundo. Me suele pasar eso, como que la decisión ya estaba tomada, lo que fui buscando fue validación. Eso es lo que siento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general creo que mi decisión es más intuitiva que otra cosa. Bueno, pero la intuición, ahí vamos a qué es la intuición. Sí. Estamos en un quilombo bárbaro, ¿no? No, bueno, la intuición, vamos a llamarlo como todo el backup que tenés, que fue lo que te Claro. estímulo después, lo que te lleva. Por eso. Pero yo siempre pienso, digo, che, soy mucho más emocional de lo que digo ser, por más que meta tablita, herramienta, viste, pros y contras, hable con 400 personas. Eso para mí. A ver ustedes, dale, Sole, Paul. Yo iba en la línea que decía Gas, que para mí complejidad es abrazar la incertidumbre. O sea, es eso de, no sé, o sea, es tan complejo o me mueve tanto la decisión que tengo que tomar que no sé para dónde puedo disparar y soy mucho de los pros y contras, mucho. O sea, esto que dijiste me sonreí porque dije es re yo, ¿no? Esto como, incluso hasta a veces visualizarlo, escribirlo, ¿no? O sea, como decir, Sí, bueno, total, necesito ver, ¿entendés? Como qué Necesito pasa con bajarlo. esto, qué pasa lo otro y el armado de escenarios. Soy, pero experta, ¿eh? Te armo películas. O sea, es como, sí, bueno, si tomo este camino, ¡fua! Escenario A, B, C, D. Y este, A, B, C, D, E, D, F, no sé, todas las letras habidas y por haber y cómo se mezclan. Lo cual uno dice, wow, lo que es la ansiedad, porque tanta carga mental que pienso todos los escenarios posibles y si se chocan y no se chocan y qué pasa. Yo antes de decir, Pará, bueno, esperá, tengo que elegir uno. Incluso escenarios que sabés que no van a suceder. Bueno, Claro, sí, claro. pero los tenés Obvio. en cuenta igual, Sí, porque sí. es, bueno, no El de la, importa. el de la- el de la decisión de mierda que hago todo mal. ¿Qué pasaría? Total. Sí, sí. Paul. A mí Y me, ahí creo sí. que está la complejidad de nuevo. A mí me pasa, bueno, yo soy de muy analítico, me tomo mucho mi tiempo de analizar. Me estás agarrando en este momento particular de mi vida ¿Qué? donde... Estás anti-vos. O No, sea, no, es como que, como que, ¿cómo te puedo decir? Aplacé muchas decisiones mucho tiempo y el último año, 2024, tomé la decisión de dejar un trabajo recontrastable, gerente de banco, con una super carrera por delante y todo, y me estaba yendo bien, y me fui a vivir a Europa. Entonces, y fue todo un proceso de años, analizarlo, los escenarios, el escenario pesimista, el escenario optimista, eh, que no pedir validación ni hablarlo tanto, sino un análisis mío propio de mucho tiempo, analizar las cosas desde 700.000 millones de ángulos, ¿no? Y cuando tomé la decisión, es un poco parecido a lo que vos decís, Mariano, o sea, sentía que tal vez adentro siempre supe que la decisión es eso. Hoy me pasa algo distinto, que es que habiendo dilatado tanto las decisiones, obviamente tuvo un camino que trajo cosas muy buenas, seguir y dilatar esa decisión, me dio de un montón de herramientas y todo. También me pasa que hoy me conozco mucho más
y yo ya siento algo adentro, reconozco mi cuerpo, reconozco las sensaciones, las emociones, la visión que tengo y voy. No, Le pragmático. das menos vuelta. No Sí, porque sí, ya me total. conozco más y yo Sí, ya sé, sí, digamos, lo que es hacer, yo ya sé lo que es no hacer lo que querés. O sea, tengo Claro. mucha experiencia en eso. Entonces, y yo sé todos los malestares que me trae eso. De hecho, o sea, viste que uno también muchas veces es víctima o se deja influenciar por el entorno, ¿no? Bueno, yo procuro ser caprichoso con mi visión. O sea, porque es cuanto las cosas me salen mejor y van como una flecha, y cuanto más me dejo sesgar mi visión por los comentarios o las opiniones o por lo que me conviene, más voy contramano de lo que me pasa. Y es un camino que va zigzagueando. Se me vino ahí algo, una publicación que había hecho ahí en la newsletter de reflexiones que se la di a los chicos, ¿no? Creo que se lo había dado a 3, 4 personas, me dieron una devolución y como que quise conformar a todos. Y era una cagada, ¿viste? Pues se terminó siendo re choto porque... Claro, lo estás aguando. Claro, boludo. Hay que, Sí, No se sí, puede. total. hay que ir al No hueso, se hay que puede. ir ahí. O sea, y bueno, yo siento que es incómodo, que me estoy metiendo en un quilombo, que lleno de incertidumbre, pero sabés con Pero hay todo que tu ir. ser que es ahí. O sea, o es por Sí, allá. Después no sabés a dónde va a terminar eso, pero es por allá. No te queda otra que hay es que ir. ese camino. Sí, pará, o sabés que es por allá o sabés que no es por acá. Bueno, total. Bueno, puede Pero ser, Que bueno, puede ser, ¿no? Que digo, por ahí oposición la a... certeza Sí, que, claro, la certeza es que no es acá. pero, Después vemos si es sí, allá, sí, allá, sí. allá pero o allá. Después vemos cuesta, dónde. cuesta Claro. que la gente ¿A tenga dónde nos fe lleva? y haga así y dé el salto al vacío. O diga, bueno, me viene esa analogía, ¿la vieron Indiana Jones 3 y la tercera? Bueno, hay una parte que el tipo tiene que Sí. cruzar no sé qué cosa y le dice, tenés que tener fe no sé qué y Ya confiar que vas a cruzar el puente. Y el tipo hace así, no había nada. Y el tipo dice, bueno, qué sé yo. Y empieza a caminar sobre un puente invisible que estaba ahí. Bueno, es un poco esa convicción. Bueno, no sé, a algún lado me va a llevar, pero yo sé que es ahí, no es otro camino. Es muy doloroso no transitar el camino que sabés que tenés que hacer, aunque tenga un montón de incertidumbre. Y cuando estás ahí te das cuenta que decís, invito a todos a hacerlo. Es muy difícil, cuesta mucho y no hay muchos que lo hacen. Entonces, Pero hay que hacerlo. incluso cuesta con quién hablarlo, porque vos sos un loco, ¿me entendés? Pero te das cuenta en el camino que era Está el camino que bien, tenías que hacer. está bien. Hay que hacerlo.